Bienvenidos a este segmento preparado por Emigdio Jacobo Floritzel, Guerrero López Karina Guadalupe, Martínez Flores Jessica Michel, Ramírez Carrera Sofía y Sánchez Leiva Oswaldo. Hoy presentamos la influencia de la Escuela Jurídico-Doctrinal Ibadí en la política exterior de mediación y tolerancia de Oman en el siglo XXI. Nuestro objetivo es explicar de forma clara y directa cómo esta corriente del Islam, menos conocida pero fundamental, ha moldeado la diplomacia neutral y dialogante de Oman, porque aunque muchos llaman al país la Suiza de Arabia, pocas veces se analiza el trasfondo religioso que sostiene esa reputación internacional. El ibadismo nace tras las primeras disputas políticas del Islam, aunque surge del yariguismo, a distancia de sus posturas radicales y evoluciona hacia una tradición de moderación. Omán se convierte desde el siglo VIII en su principal territorio, y con el tiempo esta doctrina pasa a ser eje identitario del Estado y de su cultura política. En lo doctrinal, el ibadismo promueve justicia equilibrada, convivencia y rechazo a la violencia injustificada, su énfasis en el diálogo, la responsabilidad moral, la diferencia dentro del Islam, mientras que su fiqh destaca por ser flexible y contextual, más orientado al pragmatismo que al dogma. A diferencia del sunismo y el chiismo, el ibadismo no entra en la polarización sectaria, mantiene un modelo de autoridad más horizontal y ha cultivado una tradición de convivencia interna. Esta posición intermedia le da margen para relacionarse con distintos actores sin arrastrar rivalidades históricas. Y todo esto tiene una dimensión internacional, pues estos valores anticipan la diplomacia omaní actual, basada en la neutralidad y el diálogo como herramientas de estabilidad. Omán es un país pequeño pero con enorme relevancia diplomática en Medio Oriente, importancia generada por su neutralidad histórica, que es el pilar de su política exterior. Mantiene relaciones equilibradas con actores que suelen ser rivales, como Irán y Arabia Saudita, o incluso entre Estados Unidos e Irán. También sabe mantenerse al margen de tensiones como el conflicto entre Qatar y el bloque saudí. Gracias a esto practica una diplomacia silenciosa, basada en la confianza, discreción y un perfil bajo pero efectivo. Es así que surge la llamada diplomacia de nicho, estrategia en la que Omán concentra sus esfuerzos en áreas específicas donde realmente puede generar impacto, en lugar de abarcar todos los ámbitos de la diplomacia tradicional. El país se ha convertido en un mediador confiable dentro de una región marcada por polarización religiosa y rivalidades estratégicas. Interviene donde otros no pueden, facilitando diálogos, mensajes indirectos y acuerdos discretos entre actores enfrentados, demostrando que incluso un estado pequeño puede tener un impacto estratégico enorme cuando apuesta por la neutralidad, la mediación y la diplomacia especializada. La mediación omaní fue instrumental para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Riyad y Teherán en 2023. Además, Omán sigue siendo el principal facilitador de las rondas indirectas de diálogo nuclear entre Irán y Estados Unidos. En la crisis de Yemen, Omán mantuvo la neutralidad, pero sirvió como canal de comunicación esencial entre Washington y los hutis, además de mediar en la liberación de prisioneros. A nivel regional, fue el primer estado del Golfo en restablecer su embajada ante el régimen de Bashar al-Assad en 2020, lo que subraya su política de no interferencia en la guerra civil de Siria. Respecto a Israel, si bien Omán apoyó la normalización de relaciones expresada en los acuerdos de Abraham, subraya que no debe ser en detrimento de la causa palestina. Esta línea de acción, iniciada por el sultán Qaboos, ha sido mantenida por el actual sultán Haitham bin Tariq al-Said. La neutralidad positiva es una estrategia donde la seguridad y lo económico son inseparables. Su identidad ibadí es la base ideológica y política que convierte a Omán en un mediador confiable y una estabilidad fundamental de Medio Oriente. Como hemos visto hasta ahora, el ibadismo ha orientado a Omán hacia una neutralidad que le da reputación de mediador confiable. Gracias a ello gana la confianza de actores rivales y accede a canales de negociaciones discretos. Su identidad le permite dialogar tanto con Estados Unidos como con Irán. Pero esta estrategia también tiene límites. La dependencia económica con Arabia Saudita reduce su margen de maniobra ante presiones geopolíticas. Su cautela respecto a la normalización con Israel genera tensiones internas y externas que obligan a Omán a calibrar cada decisión para no perder legitimidad ni credibilidad como mediador. Además, aunque la alianza con Estados Unidos es estratégica, también lo presiona a asumir posturas que pueden comprometer su neutralidad. En el ámbito interno, el ibadismo aporta cohesión y estabilidad, pero su promoción estatal puede convertirse en un instrumento político que limite el pluralismo si no se gestiona con cuidado. Es así que el ibadismo es más que una doctrina, es una herramienta de supervivencia diplomática que permite a Omán dialogar con todos y reducir riesgos en un entorno polarizado. Y después de recorrer el trasfondo histórico, doctrinal y diplomático, podemos ver por qué el caso omaní se ha convertido en una referencia indispensable para repensar la diplomacia en Medio Oriente. Omán demuestra que una doctrina religiosa minoritaria como el ibadismo puede moldear una política exterior funcional incluso en uno de los entornos más polarizados del mundo. Este ejemplo nos invita a cuestionar las narrativas tradicionales. La relación entre religión y política no conduce necesariamente al conflicto, también puede convertirse en una herramienta para la paz, cuando la identidad se articula con instituciones estables, un liderazgo prudente y una ética de convivencia. En una región marcada por tensiones sectarias, Omán ofrece un modelo alternativo de mediación sustentado en su tradición jurídica, su cultura política y un pragmatismo que privilegia el diálogo sobre la confrontación. Y su relevancia no es teórica. Desde Yemen hasta las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, Omán sigue siendo un actor clave para sostener canales de comunicación y evitar escaladas. Al final, el ibadismo no solo explica el pasado de Omán, explica por qué hoy es uno de los mediadores más confiables del Medio Oriente contemporáneo. Con esto concluimos nuestro análisis sobre cómo el ibadismo ha dado forma a la diplomacia única de Omán en el siglo XXI. Esperemos que este recorrido les haya permitido entender por qué este caso es tan relevante para pensar nuevas vías de mediación y paz en Medio Oriente.